Las creaciones objetivas del espíritu, como las manifestaciones artísticas, nunca deben ser opuestas al acontecimiento social y solo pueden ser consideradas en correlación funcional con él o los campos de la cultura. Bourdieu, 1968. El nombre seguramente te suena, y si te muestro algunas pinturas, será fácil reconocerlas. Ello por ser muy característico el tono animal y satírico que toman los rostros, sin perder el ritmo, proporción e iluminación que tanto fascinan. Reside aquí su sentido universal, pues estas imágenes de pesadilla van más allá, toman un sentido crítico que nos transmite emociones y representan la naturaleza perfectiva del hombre, bajo un enfoque psicológico, convirtiéndolo en un ejemplo revolucionario en el arte y a su expresión, un paso en el devenir moderno. Sin embargo, su obra abarca más que esto. Goya vivió una etapa transitiva desde el barroco tardío hasta las formas académicas de la expresión clásica, de los que aprendió lentamente. Si ves sus primeros lienzos, te parecerían ajenos a su figura. Tuvo una vida artística creativa de aproximadamente 57 años, esto si consideramos sus inicios, la mención honorífica en el concurso de la Real Academia de Palma por su Aníbal Vencedor de 1771, y que presentó durante su viaje a Italia, el cual, como dato curioso, debió autosolventar, pues fue rechazada la beca solicitada no una, sino en 2 ocasiones. Esto nos muestra cómo su vida, como la de cualquiera, fue el camino de aprendizaje. Inclusive se considera que tomó valor en el mundo del arte a una alta edad. Su regreso a España, gracias a las influencias adquiridas, fue de intensa actividad. De todos, resalta el encargo de pinturas murales en la iglesia del monasterio de la Cartuja de Aula Dei en Zaragoza, un espacio declarado Monumento Nacional desde 1983, en el que ilustra la vida de la Virgen desde sus antecedentes familiares hasta la representación de Jesús en el templo. En 1785 es nombrado vicedirector de pintura de la Academia de San Fernando y un año más tarde es nombrado pintor del rey. Pero vamos poco a poco. Su pintura tenía además un carácter histórico, siendo los grabados Desastres de la Guerra, que realizó de 1810 a 1815, casi un reportaje de la Guerra de Independencia española. Por ello, no nos debe ser ajeno el marco histórico. La política ilustrada fue determinada desde Carlos III, y durante ese lapso, Goya desarrolló su personalidad como artista, pues son convocadas distintas figuras del arte, de quienes destacan Giambattista Tiepolo, que jugará un papel importante en la obra goyesca, adoptando este último el uso de líneas quebradas y oblicuas. Por otro lado, tampoco podemos olvidar la veneración a la obra de Velázquez, heredando de él el juego de la forma y concepto. Incluso dibujó una serie de obras de Velázquez entre 1777 y el 78. La imagen que les presento es el dibujo de la pintura El triunfo de Baco de Velázquez, y el de Goya se ve bastante tenue, pero es la que encontramos en la página oficial del Museo del Prado. Lamentablemente para Goya, la muerte del rey en 1788 acarreó grandes cambios, pues Carlos IV, al contrario de su padre, reprimió todo sesgo del liberalismo. En aquellos años se intensificó su relación con los personajes ilustrados más importantes. Sin embargo, por las posturas del nuevo gobierno, comenzaron las persecuciones a estos círculos, siendo las universidades las más afectadas, pues eran consideradas focos de la Ilustración. A pesar de ello, Goya permaneció en la corona, pues Godoy, siendo la figura política más importante durante aquel tramo, fue mecenas del arte y protegió entre otros artistas a Goya. En 1792 cae gravemente enfermo, y aunque en la actualidad no se sabe con certeza de qué enfermó, las pistas culpan al plomo, pues él, como otros pintores, acostumbraban a hacer sus propios materiales y usar estas sustancias sin protección. Como consecuencia, quedó sordo el resto de su vida, y fue un hecho que, como se esperaría, causó una grave grieta. Los Caprichos son 80 grabados satíricos realizados entre el 92 y 99, en los que plasma sus visiones de la sociedad desde sus vicios y el absurdo costumbrista. Los temas se archivan como sigue.
la práctica del matrimonio arreglado, la prostitución como denigración, la ignorancia como causa de superstición y con la brujería de estandarte. El tema más político, por la posición de la Inquisición, es la crítica al clero, yendo desde sus vicios hasta la inconformidad por los abusos de poder y la incongruencia de la ley. En 1795 conoció a la duquesa de Alba, con la que compartió amor 7 años, y quien la muerte le arrebató en 1802. Así que ahora no solo cargaba con los efectos de la sordera, sino también con la muerte de su amada y el exilio de los amigos. Dice Feucheux, un novelista alemán que hizo una biografía de Goya, que los muertos le acechaban, pues se contaban en mayor número los amigos muertos que los vivos. Otro momento de crisis relacionado a la historia es la invasión napoleónica en 1808, pues con ello vio fallecer los ideales franceses, caídos sin contemplar cadáveres y miserias, que influyó fuertemente en su pintura. Ese mismo año ascendió Fernando VII, que únicamente estuvo de marzo a mayo, pues fue obligado a abdicar y regresó en mayo de 1814 con la expulsión de José Bonaparte. Es gracioso que fue uno de los reyes más apreciados por el pueblo al inicio de su mandato, de ahí su apodo el Deseado, aun cuando le escribió una carta a Bonaparte, al mismo invasor, para que le adoptara y le prometía lealtad en esta carta. Pero ese amor solo se debía a la figura de haberle sido arrebatado el reino, porque tan pronto regresó al trono mostró su verdadera cara y pasó a ser odiado por su carácter déspota. En 1819, Goya adquirió la Quinta del Sordo a las afueras de Madrid, llamada así no por el artista, sino por el propietario anterior. En este recinto lucen las controvertidas pinturas negras que realizó de 1819 a mayo de 1823, el mismo año en que las tropas de Fernando VII tomaron Madrid para restaurar la monarquía absoluta, y dado que los liberales habían apoyado la Constitución de 1812, ya no era un lugar óptimo para Goya, por lo que se autoexilia hasta 1828, año de su muerte. Por último, me gustaría hacer énfasis en los 80 grabados que mencionamos, pues se realizaron durante una época crítica en la vida de Goya. En la descripción anexo la página para que puedan revisarlas con calma. En la estampa 46 vemos su retrato perturbado por murciélagos y búhos. Uno de ellos le acerca un pincel. Los grabados también incluían una breve descripción que pretendía darnos pistas sobre la idea perseguida por el dibujo. En esta reza, el sueño de la razón produce monstruos, aludiendo cómo sus obras eran producto de razonar lo histórico y a la sociedad, pues el área del conocimiento es quien le acerca el pincel, y que además sin ella sus sueños hechos pinturas serían pura fantasía. Goya concibió inicialmente la serie de caprichos como sueños, siendo una versión gráfica de la literatura de Francisco de Quevedo, que escribió entre 1607 y 1635, donde soñaba que estaba conversando con el infierno. Así, en los caprichos, los pecadores conservan su forma humana con atributos bestiales. Otro que me gustaría presentar es la estampa 44. Se lee hilando delgado, que según las interpretaciones por el diccionario de la lengua castellana, da a entender que con sumo cuidado se maneja algo. Así, vemos a 3 viejas al fondo con un aspecto deformado y se alzan en el extremo superior derecho unos niños colgados, siendo estos los niños que matan, criticando el sacrificio de niños con los que se alimentaba el demonio según las creencias de la época. Lo mismo observamos en el aquelarre, una de las pinturas negras, que hay mujeres ofreciéndole al cabrón, como se le conocía al demonio, una ofrenda de niños. También vale la pena ver las primeras estampas y leer los comentarios, algunos de la propia mano de Goya que pertenecen al Museo de Prado, para preguntarnos si siguen vigentes sus aseveraciones o si algunas caen en meros estereotipos y análisis superficiales.